dividirlo, ¿no? En lo que tradicionalmente conocemos como lóbulos, hemisferios, entre otros. Entonces, vamos a empezar nosotros definiendo qué es el cerebro. Y recordaremos un poquito quizá de la embriología y vamos a tener aquí las 3 vesículas, ¿cierto? Que son las dilataciones del tubo neural. Normalmente nosotros tenemos una estructura, que es el tubo neural, el cual va a poseer 3 dilataciones, de las cuales la que nos va a interesar es la anterior. La dilatación anterior, que aquí vamos a ver que está ya dividiéndose, ¿no? Va a tener 2 porciones. Una porción que es conocida como el telencéfalo y otra porción que es conocida como el diencéfalo. ¿Por qué debemos de conocer esto? Porque embriológicamente nosotros vamos a tener que el telencéfalo, que va a ser toda la porción más superficial, ¿no? Que va a crecer en cuanto a la masa cerebral, va a ser lo que nosotros estamos viendo en esta imagen. Mientras que el diencéfalo va a dar más bien lugar a lo que son el tercer ventrículo y las estructuras que usualmente vamos a encontrar en la parte central, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos en este corte, en la parte central vemos parte de lo que es el diencéfalo, mientras que en lo que está más superficial y vemos como un repliegue lleno de sinuosidades, va a ser el desarrollo del telencéfalo, ¿no? Entonces, el cerebro como tal va a ser el desarrollo o, claro, la evolución de lo que fue el telencéfalo, ¿no? Que es la parte más superficial. Algunas características generales del cerebro que debemos conocer. Primero, su situación. ¿Dónde nosotros ubicamos el cerebro? Bueno, mañana veremos un poco de lo que es la osteología, ¿no? Del cráneo, y veremos que el cerebro está ubicado en lo que se conoce como el neurocráneo, hacia superior en una porción que se conoce como la calota y hacia inferior en lo que viene a ser la base de cráneo en sus fosas anterior, la fosa media, y aquí nos damos cuenta que hacia posterior el cerebro no entra en contacto con lo que vendría a ser la fosa posterior u occipital, porque va a estar más bien soportada, dirémoslo así, por esta estructura fibrosa, ¿no? De tejido conectivo, que viene a ser una dependencia de dura madre, ¿no? Que viene a ser la tienda del cerebelo o el famoso tentorio. Por tanto, el cerebro en su situación va a estar ubicado solo en la fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior no va a estar directamente relacionado con el cerebro, ¿sí? En cuanto a su forma, como hemos visto en la imagen anterior, ¿no? Va a tener aparentemente una disposición un poco en forma de huevo, por eso se dice ovoide, y de forma general tiene un poco más de peso en cuanto a los varones con respecto a las mujeres. Si nosotros lo queremos ver como estaban ahí ustedes viendo con Iván un poco la división de su sustancia blanca y la sustancia gris, el cerebro va a estar compuesto en su mayor parte por sustancia blanca, siendo esto los 3/5 partes de toda la masa que lo compone, ¿no? Ahora, los límites que vamos a tener una vez que nosotros dividamos nuestro cerebro en 2 porciones, los famosos hemisferios, mitad, esferios, esferas, ¿no? Como 2 pequeñas esferas, van a ser hacia medial, la famosa hoz del cerebro, que también es una dependencia de dura madre, ¿no? Acá podemos ver también la hoz del cerebro en una muestra anatómica cadavérica. Y hacia superior, otra vez, tenemos la calota. Y hacia inferior tenemos una estructura que es muy importante, que es la fisura transversa del cerebro, también conocida como hendidura cerebral de Bichat. Para nosotros poder dividir los hemisferios, el espacio que va a estar entre ambos va a ser conocido como la cisura interhemisférica. Y como ya nos habremos dado cuenta, esta cisura interhemisférica va a estar ocupada por la hoz del cerebro, ¿no? Que va a estar dividiendo hacia los lados lo que son los hemisferios. Y si nos damos cuenta, somos un poco observadores, veremos que en la parte central de esta hoz del cerebro hay una porción que no está por completo cerrada, sino más bien hay como una especie de arco, ¿no? Esta abertura que tenemos en la zona central
de lados del cerebro corresponde al paso de las estructuras que van a comunicar un hemisferio con el otro hemisferio. El más conocido, recordarán, es el cuerpo calloso, ¿no? Entonces, tenemos aquí esta porción que no va a terminar de cerrar los lados del cerebro porque va a dejar paso a otras estructuras que van a comunicar ambos lados. Entonces, hablando de la hendidura cerebral de Bichat, esta va a ser básicamente, a grosso modo, diremos, el límite inferior de el cerebro, es decir, que separa lo que es cerebro como tal de las otras estructuras del tronco encefálico. Esta hendidura va a tener una forma de herradura, ¿no? Como una U. Por tanto, vamos a reconocer aquí 3 porciones. 2 porciones laterales y una porción media, ¿no? Para formar como una U. En sus extremos, que van a ser hacia anterior, ¿no? Que lo correcto sería llamar rostral, va a estar ocupado por la cinta óptica, en parte por los pedúnculos cerebrales y por los tubérculos mamilares, ¿no? Y vamos a ver que esta hendidura va a ser de referencia o va a servir de referencia, ya que va a ser la puerta de entrada, diremos, para las meninges, en específico la pía madre, hacia lo que ven a ser los plexos coroideos, ¿no? Entonces, una estructura bastante importante que vamos a mencionar también más adelante. Bien. Ahora sí, vamos a ir viendo lo que son los hemisferios poco a poco y cómo reconocer las partes que vamos a ir viendo por dentro. Primero, los hemisferios, a pesar de que su nombre nos diga que es una mitad de esfera, en realidad nosotros vamos a decir que tiene una forma de prisma triangular. Si nosotros tenemos un prisma triangular, que es una estructura tridimensional, entonces, y es triangular, vamos a tener aquí, vamos a necesitar 3 bordes, ¿cierto? Un borde que va a ser el interno, un borde superior y un borde que en este caso va a ser el externo. Si nosotros unimos, vamos a tener lo que vendría a ser los extremos, ¿cierto?, del prisma, y vamos a terminar de cerrar nuestro prisma para ver hacia posterior, en la parte más externa, perdón, lo que vendría a ser la cara externa o superolateral en color verdecita, en color verdecito del hemisferio, en azul la cara interna o medial, y en la parte inferior vamos a tener justamente la cara inferior, ¿no? Lo que corresponde a las bases del prisma triangular se conoce en este caso como extremos, o también la parte más externa, ¿no? La parte más distal, en ambos casos se van a conocer como polos. Siendo así que en la parte frontal, ¿no?, será la parte más distal, el polo frontal, y en la parte occipital, la parte más distal será el polo occipital. Ahora sí, una pequeña visión de cómo son todas estas caras. Tenemos una cara superolateral, una cara medial y la cara inferior que habíamos visto, ¿no? Para nosotros entender cómo es que podemos reconocer cada una de las estructuras que tenemos en los hemisferios, debemos conocer qué son los surcos y las circunvoluciones, ¿no? Surcos o cisuras o circunvoluciones, o también conocido como giros, que es lo que vamos a ver a continuación. Y que se conoce como la segmentación periférica, o básicamente cómo es que nosotros dividimos estas sinuosidades en la corteza. Entonces, para ello debemos empezar por lo siguiente. ¿Alguna vez se han preguntado por qué nuestro cerebro tiene este aspecto tan sinuoso, tan curvo, tan curvilíneo, ¿no? Bueno, en realidad se menciona que cuando nosotros tenemos en el proceso de desarrollo cerebral nuestras vesículas, que hemos hablado hace un momento, el telencéfalo, estos en realidad van a empezar a crecer como un globito. Pensémoslo como un globito, ¿no? Este globito empieza a crecer porque empezamos a tener mayor masa cerebral, a tal punto en que recordemos que nuestra cabecita tiene nuestro cráneo y crece tanto que entonces la masa tiene que empezar a replegarse, ¿no? Dando lugar así a lo que vendrían a ser las divisiones, estos surcos, ¿no?, que van a ir apareciendo poco a poco, siendo los primeros que aparecen los llamados surcos primarios, que son los que siempre van a estar, y
dentro de estos espacios que van a delimitar los surcos secundarios. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que las primeras divisiones que aparecen, los surcos o cisuras, van a ser los llamados surcos o cisuras primarios, y la característica de estos es que van a dividirnos a los lóbulos. ¿Sí? Luego, si nosotros dentro de un lóbulo tuviésemos otra división, es decir, si seguimos doblando, por así decirlo, nuestro cerebro y se hace más flexuoso, más sinuoso, entonces tendremos lo que se conoce como los surcos secundarios, ¿no? Estos que están por dentro de cada uno de los lóbulos. Ahora, dentro incluso de una misma circunvolución pueden haber surcos pequeños, que van a ser los surcos intragirarios, o también conocidos como incisura. Algo que debemos conocer es que esta característica que habíamos visto al inicio, ¿no? Este cerebro que parece liso es en un proceso normal transitorio, ¿no? Es decir, en el proceso normal de desarrollo del cerebro debería ser en un momento liso, y poco a poco ir tomando forma, digamos, hasta que llegue a ser como tradicionalmente lo conocemos. Sin embargo, existen algunas enfermedades en las que no se llegan a dar estas circunvoluciones, que son los espacios delimitados entre surco y surco, sino más bien se va a quedar tal cual en el proceso de desarrollo. Y como el cerebro se ve liso, entonces a esta característica de que el cerebro se ve liso se conoce como lisencefalia, ¿no? La lisencefalia, y que va a estar presente en algunas enfermedades de carácter hereditario, por ejemplo, ¿no? Y que podemos evidenciar, por ejemplo, en estas dos imágenes. Lo normal es que un cerebro tenga bastantes sinuosidades, ¿no? Estas depresiones que van a generar los surcos o cisuras que vemos, por ejemplo, en esta tomografía, pero que en una persona que no los tiene es bastante más liso, ¿no? Es más, las cisuras no son tan marcadas. Entonces, en este caso hablamos de una lisencefalia, pudiendo haber muchos tipos de ellas, ¿no? Pero de forma general, lisencefalia. Algo más que debemos de conocer es que estas circunvoluciones, una vez que se forman, ¿no? No están totalmente delimitadas de forma fija. Es decir, no es como que siempre va a existir una línea como tal que va a dividir así todo un giro, sino más bien a veces van a haber espacios, pequeños, digamos, caminitos que van a unir un giro con otro giro. Entonces, cuando nosotros tenemos estos caminitos que van a comunicar un lugar con otro, por ejemplo, un giro con otro giro, se van a conocer como pliegues anastomóticos, ¿no? Sin embargo, un tipo especial, digamos, de pliegue anastomótico que va a unir no solamente giro con giro, sino más bien un giro de un lóbulo con otro giro de otro lóbulo se conoce como pliegue de paso. Y es muy importante porque así como superficialmente se conecta un lóbulo con otro lóbulo, también internamente los lóbulos van a llegar a comunicarse, ¿no? Y es bastante relevante, ya que sabemos que no es del todo cierto que solo una parte del cerebro tenga una única función, sino más bien que el cerebro trabaja de forma bastante coordinada, ¿no? Y para ello necesita formas de comunicación que se pueden ver a través de los pliegues de paso de forma superficial, por ejemplo. Entonces, para nosotros poder reconocer, ir viendo poco a poco cómo es que vamos a encontrar cada uno de estos relieves, vamos a tener que conocer las cisuras primarias o principales que les había comentado hace un momento, y vamos a poder con ello dividir en lóbulos, ¿no? En principio. Entonces, empezando por la cara externa o superolateral, tendremos primero a la cisura de Silvio. La cisura de Silvio tiene su origen en lo que se conoce como la sustancia perforada anterior. La sustancia perforada anterior se va a ubicar en lo que es la cara inferior del cerebro. En esta pequeña imagen, en esta porción de imagen, vemos la cara inferior del cerebro. Aquí estamos viendo el quiasma óptico y a los lados, si nos percatamos, hay dos estructuras que pareciera como si tienen una forma de rombo, ¿cierto? Estas estructuras van a ser la sustancia perforada anterior.
Y a partir del ángulo lateral de la sustancia perforada anterior, vamos a tener el nacimiento de la cisura de Silvio. Por tanto, si nos preguntan dónde nace la cisura de Silvio, a pesar de que siempre hemos pensado quizá que está en la cara externa, en realidad la cisura de Silvio nace en la cara inferior. Pero, ¿por qué o cómo es que llega a la cara externa? Pues de la siguiente manera. Si nosotros tenemos este rombito que va a ser la sustancia perforada anterior, y a partir de esta nace la cisura de Silvio, vamos a ver que la cisura de Silvio cuenta con dos porciones, ¿sí? Una porción que va a estar en la cara inferior del cerebro, que va a ir hasta lo que viene a ser el polo del lóbulo temporal, ¿sí? Llega, y luego, una vez que llega al polo del lóbulo temporal, que correspondería a esta porción, va a recorrer toda la cara externa hasta que termina, ¿no? Hasta que termina en su porción posterior. De esta manera. Entonces, tenemos una rama anterior que va a estar relacionada a su porción inicial, cerca de la sustancia perforada anterior, y una rama posterior que es la que nosotros vemos normalmente en la cara externa. Ahora, esta cisura de Silvio se menciona o se dice que tiene dos ramas. En realidad, los surcos como tal no es que tengan ramas, solo que aparentemente pareciera que estos se ramificaran. Por ejemplo, nosotros vemos aquí en el cerebro que está en la imagen de abajo, y la cisura de Silvio que podemos ver, no bastante notoria, vamos a ver que en su porción más rostral, es decir, más hacia anterior, tiene dos aparentemente prolongaciones, ¿no? Que es lo que acá nosotros estamos llamando como rama. Una rama anterior u horizontal y una rama posterior o ascendente. Estas van a servir más adelante para una división que va a ser bastante importante a nivel del lóbulo frontal. Pero en cuanto a las características de la cisura de Silvio, eso es todo. Ahora vamos a ver acerca de la cisura de Rolando. La cisura de Rolando también es conocida como cisura central. Y esta, aunque también nosotros la podemos ver por la parte externa, en realidad tiene su origen un poco por la parte medial. Lo que nos va a generar, si es que nosotros viéramos, y lo vamos a ver en la práctica, un cerebro, ¿no? Vamos a darnos cuenta que este surco va a generar una pequeña escotadura en el borde superior y que va a continuar hacia medial, ¿no? Y de hecho es un tip, por ejemplo, si ustedes están en sus prácticas con las muestras, ¿no? del cerebro y quieren reconocer a la cisura de Rolando, un tip para poder reconocerlo es ver que tiene su muesca, su cisura, ¿no? su escotadura en el borde superior y que se continúa hacia la cara medial. Esa es una forma. La siguiente manera de nosotros poder reconocer la cisura de Rolando es la siguiente, y es la principal, digamos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros viéramos un cerebro tal cual está aquí, y alguien nos pregunta, ¿cómo yo sé cuál es la cisura de Rolando? Probablemente nosotros digamos, bueno, es un poco vertical y sinuosa, ¿no? Entonces podría ser esta, o podría ser esta, o podría ser la que está posterior a ella. ¿Cuál sé realmente qué es la cisura de Rolando? El tip para nosotros saber cuál es la cisura de Rolando es que la cisura de Rolando nunca llega a cortar a la cisura de Silvio, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos saber cómo reconocer a la cisura de Rolando, vamos a buscar que sea sinuoso, vertical, y que obviamente no corte, es decir, no llegue a chocar con la cisura de Silvio. Además de que busquemos su escotadura en la parte superior, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos cerciorarnos y decir, esta es la cisura de Rolando. Ahora, esta cisura, en su forma, es bastante sinuosa, ¿no? Tiene curvas. Y estas curvas normalmente tienen una disposición que se cumple siempre, que se conocen como las rodillas. Estas rodillas van a ser dos hacia anterior y una hacia posterior, ¿no? Hacia anterior, posterior y anterior. Ahora, las prolongaciones de esta cisura se van a conocer como puntos rolándicos. La prolongación o la intersección de lo que es la cisura de Rolando con el borde superior se conocerá como el punto rolándico superior, y la prolongación hacia la cisura de Silvio será conocido como el punto rolándico inferior.
Por último, para terminar, en cuanto a los principales surcos de la cara externa, vamos a conocer a la cisura perpendicular externa, o también conocida como parieto occipital externa, porque va a dividir parcialmente lo que es el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Ahora, ¿realmente existe esta cisura? No. En los hombres, es decir, en nuestra especie, la cisura perpendicular externa no existe. En realidad es una convención. Es decir, hemos establecido que existe como una prolongación de lo que vendría a ser una escotadura, que es la escotadura formada por más bien la cisura perpendicular interna, que sí existe, ¿no? Entonces, la cisura perpendicular interna, que lo vamos a ver más adelante, que sí existe, ¿no? Genera una escotadura en el borde superior. Esa escotadura va a ir a prolongarse hacia la parte inferior, ¿sí? Y esta prolongación es la que nosotros vamos a denominar la cisura perpendicular externa. ¿Por qué es importante conocerla? Porque, como les mencioné, es una manera de poder dividir lo que es lóbulo parietal del lóbulo occipital, y también, de alguna manera, nos sirve como referente anatómico, ya que, en realidad, si bien en el hombre no existe, en otras especies, también homínidas, sí existen. Por ejemplo, en los simios, la cisura perpendicular externa es bastante notoria, ¿no? Razón por la cual algunos también a esta cisura perpendicular externa le llaman hendidura simiana. Ahora, si nosotros quisiéramos dividir el parietal, temporal, del occipital, como vamos a ver más adelante, va a ser un poco complicado porque, ya les voy adelantando, el lóbulo occipital es un poquito desordenado, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos quizá en algún momento establecer de forma exacta todo esto es la cisura perpendicular externa, quizás se nos va a hacer un poco complicado. ¿Por qué? Porque, como les comenté, muchas veces hay algunos caminitos, ¿no? Unos puentes que van a comunicar un lóbulo con otro lóbulo. Estos puentes, que son los pliegues de paso, que ya les había comentado, en este caso van a ser los pliegues de paso de Gatriolet, que son aquellos que van a conectar la porción parietal, temporal, con la occipital, ¿no? Y eso hace en parte que el lóbulo occipital, por ejemplo, sea un poco desordenado, como vamos a ver más adelante. Bien, una vez entonces que hemos visto todos los surcos principales, ¿cierto? El surco cisura de Rolando, surco cisura de Silvio y la parieto occipital externa, podemos dividir como tal los lóbulos cerebrales. Delante de Rolando y superior a Silvio tendremos al lóbulo frontal. Detrás de Rolando y por delante de la perpendicular externa tendremos al parietal, debajo de Silvio al temporal y detrás de la perpendicular externa al occipital. Ahora, ¿solo esos 4 lóbulos existen? No. Según otros autores, mencionaremos que son 6 los lóbulos que nosotros debemos de ver, ¿no? 4 son los externos o superficiales que se ven a simple vista. Hay uno que está escondidito, que se conoce como el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Y que lo vamos a ver siempre y cuando nosotros abramos este espacio, es decir, la cisura de Silvio. Si nosotros separamos ese espacio, podremos ver por dentro un pequeño lóbulo que se conoce como el lóbulo de la ínsula. Y por último tendremos un sexto lóbulo que se va a ver en la cara medial, que es conocido como el lóbulo límbico y que lo vamos a ver un poco más adelante, que está relacionado, bueno, con la parte emocional, ¿no? Mientras que el lóbulo de la ínsula va a estar relacionado más bien con, por ejemplo, la parte frontal y también con las conexiones que pueda tener con los otros lóbulos que lo están cubriendo. Entonces, vamos a ver ahora sí cada uno de los lóbulos. Y quizá esto pueda parecer, ustedes dirán, uy, no, qué complicado porque veo muchas sinuosidades, no puedo reconocer nada, para mí todas estas curvas son las mismas. En realidad no es tan complicado, vamos a hacerlo un poco más sencillo. Si nosotros queremos ver cada una de las partes de los lóbulos cerebrales, siempre debemos empezar por sus surcos primarios, ¿no? Rolando y Silvio, en principio. Entonces, si nosotros queremos ver
las partes de lo que es el lóbulo frontal, primero debemos reconocer los límites del lóbulo frontal, ¿cierto? Que son el surco, cisura de Rolando y surco, cisura de Silvio. Entonces, toda esta porción sería el lóbulo frontal. Ahora, antes de meternos a conocer cada uno de estos giros, vamos a este esquema. En este esquema nosotros tenemos primero la línea más gruesa que representa a la cisura de Rolando y vamos a tener que delante, paralelo a Rolando, tenemos otro surco. Como este surco está delante de Rolando, vamos a llamarle surco precentral, porque recordemos que el surco de Rolando también es el surco central. Y el surco de Silvio, por si es que no lo he mencionado, se me ha escapado, es el surco lateral, ¿ya? Entonces, el surco de Rolando, o central, por delante, tiene un surco que como está justamente delante de este, va a ser el surco precentral. Y este surco precentral va a tener unas prolongaciones, ¿ven? Unas prolongaciones que van a ser dos. Una prolongación que está hacia arriba, por tanto va a ser el surco frontal superior, y una prolongación hacia abajo que va a ser surco frontal inferior. Con estas divisiones nosotros vamos a tener tres espacios, ¿cierto? Uno arriba, otro abajo y uno en medio. Entonces, los anatomistas nos hicieron problemas y dijeron, ah, ya, fácil. Este va a ser el giro frontal superior, giro frontal medio, giro frontal inferior. Y el giro que estaba delante del surco central será el giro precentral. Listo, se acabó. ¿Vieron? No es tan complicado. Entonces, una vez que hemos visto este esquema, pasamos a verlo aquí en la muestra. Y lo mismo vamos a hacer cuando veamos las muestras en el taller, ¿no? Entonces, tenemos aquí a nuestro surco de Rolando y por delante vemos un surco, ¿cierto? Un surco aparentemente paralelo que como está delante será el surco precentral. Y este surco va a tener unas prolongaciones. Estas prolongaciones van a ser un surco frontal superior y un surco frontal inferior, que viene a ser toda esta porción. Entonces, con ello tenemos a nuestros giros, ¿cierto? El giro precentral, porque está delante del surco de Rolando o surco central, el giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. ¿Sí? A estos también se les va a conocer por números, ¿no? F1 para la frontal, el giro frontal 1, F2, F3 y el que corresponde al giro precentral va a ser F4. Entonces, ¿hasta aquí todo claro o tienen alguna duda? Si tienen alguna duda, como no puedo verlos en el chat, si desean pueden prender su audio, no hay ningún problema. Bien. Como no escucho audio, entonces asumiré que están entendiendo. Bien, entonces vamos a continuar. Bueno, hasta acá hemos visto entonces lo que son los giros del lóbulo frontal. Y vamos a tener aquí que hay ciertas características, ¿no? Por ejemplo, de todos estos giros, ¿cierto? El frontal se va a caracterizar por ser un área principalmente motora, ¿no? Un área que va a estar relacionado con la función motora, tanto desde que recibe la información, que va a ser toda la circunvolución o giro precentral, y áreas que van a estar relacionadas con la interpretación y la asociación, que van a ser las áreas que van a estar delante de este giro, ¿no? Que es el giro precentral. El principal como tal va a ser el giro precentral, ya que es a este nivel donde van a llegar o donde va a llegar la información, o va a salir mejor la información, para poder nosotros efectuar los movimientos, ¿no? Ya que tiene función motora. Ahora, de todos estos giros que nosotros hemos visto, hay un giro que es muy especial, que es la tercera circunvolución frontal, también llamada circunvolución de Broca. ¿Por qué? Porque esta circunvolución, esta última, va a estar dividida en tres partes. Y lo vamos a ver en esta animación. Miren, si nosotros recordamos otra vez a nuestro surco de Silvio, tenemos la sustancia perforada anterior y su recorrido, ¿cierto?
Recordaremos que yo les mencioné que este tiene aparentemente dos ramas, una rama anterior y una rama posterior, y que tenía importancia en la división de lo que va a ser el lóbulo frontal, en el giro frontal tercero o giro frontal inferior, ¿sí? ¿Por qué? Porque veremos que si nos damos cuenta, estas dos divisiones van a corresponder justo a la tercera circunvolución frontal. Entonces, a esta tercera circunvolución frontal, nosotros lo vamos a dividir en tres porciones, tomando en cuenta estas ramas, ¿no? Delante de la rama anterior, tendremos a lo que se conoce como la pars orbitalis. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que corresponde al lóbulo frontal va a estar ubicado sobre lo que son las órbitas, que vamos a ver mañana, ¿no? Que es la porción ósea del frontal en la cual va a estar ubicado nuestro globo ocular, ¿no? Que va a ser las órbitas, justamente. Por eso se le conoce como pars orbitalis. Entre ambas ramas, la rama anterior y la rama posterior, nosotros vamos a tener una forma un poco triangular. Por tanto, esta va a ser la pars triangularis, ¿sí? Pars orbitalis, pars triangularis, y por último, la última porción va a ser conocida como la pars opercularis. Opercularis, que viene de opérculo, y opérculo, que significa boca. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver el concepto de opérculo de dos formas distintas. Normalmente a esta porción se le conoce el opérculo, pero hay un concepto más amplio que nosotros podemos tener de opérculo en la zona externa, en la cara externa del cerebro, que es aquella boca, entre comillas, labios, ¿no? Porciones que van a cubrir algo. ¿A qué me refiero? A que si nosotros recordamos, yo les mencioné que la cisura de Silvio podría abrirse, ¿recuerdan? Entonces, si nosotros abriésemos nuestra cisura de Silvio, esta cisura de Silvio nos damos cuenta que pareciera una boquita, ¿no? Va a tener un labio inferior y va a tener un labio superior. Entonces, ¿y qué estaba dentro de la cisura de Silvio? La ínsula, ¿cierto? El lóbulo de la ínsula. Entonces, todas aquellas circunvoluciones o giros que estén cubriendo la ínsula que va a estar por dentro de esta cisura, va a ser conocido como opérculo, en un concepto más amplio. Sin embargo, de forma tradicional, se limita a decir opérculo a la zona frontal, ¿no? A la pars opercularis, pero en realidad nosotros podemos hablar de una zona opercular tanto frontal como parietal e incluso una zona temporal, ¿no? Y que, por ejemplo, veremos que, como yo les mencioné antes, el surco de Rolando no termina de cortar, no va a cortar al surco de Silvio. Por tanto, nos vamos a dar cuenta de que entre ambos hay un pequeño caminito por debajo. ¿Recuerdan cómo se llama esos caminitos que van a unir giros, pero de un lóbulo y del otro lóbulo? Ya. Esos caminitos se van a denominar pliegues de paso, ¿no? Pliegues de paso. Y vamos a tener, miren, un pliegue de paso que va a unir la parte frontal con la parte parietal. Y este pliegue de paso, como está en la zona opercular, va a denominarse pliegue de paso opercular u opérculo frontoparietal, que según la zona en la que esté, será opérculo frontal de Brisot, es decir, si corresponde a la parte frontal, o si corresponde a la parte parietal, ¿no? Opérculo frontal, opérculo parietal. Básicamente eso. Entonces, esa es la importancia, ¿no? ¿Por qué la dividimos? Porque nosotros de esta manera vamos a poder ubicar más específicamente algunas zonas que nosotros vamos a conocer como áreas de Brodmann, ¿no? Habremos escuchado seguro un poco quizá en nuestra preparación de las áreas de Brodmann, que van a ser básicamente clasificaciones citoestructurales, es decir, de cómo se compone nuestra corteza, y a las cuales se les han ido dando algunas funciones. Por ejemplo, lo que corresponde a la pars opercularis, ¿sí? A la pars opercularis, va a estar relacionado con lo que son las áreas 44 y 45 de Brodmann, las cuales van a estar a su vez relacionadas en el lado izquierdo
con la función motora del lenguaje, ¿no? La famosa área de Broca. Entonces, la división que nosotros hemos hecho en esta porción, ¿no? En 3 partes de la circunvolución frontal tercera, nos ayuda a poder nosotros ubicar más específicamente lo que se conoce como el área de Broca o áreas de Brodmann 44 y 45. Ahora, algo más que quizá debemos de saber, que es un dato adicional en realidad, es la presencia de un surco extra que a veces puede presenciarse. Miren, aquí tenemos la división en 2 porciones, una rama anterior y otra rama posterior, y detrás de esta rama posterior que vimos del surco de Silvio, en algunas ocasiones aparece un surco adicional. Se ha encontrado que en algunas personas, ¿no?, que tienen una masa encefálica mayor, está presente también este surco adicional, que es el surco diagonal de Eberstal, y que algunos lo relacionan quizá con la mayor capacidad intelectual, ¿no? Pero no es común en realidad. Sin embargo, en algunos casos se puede encontrar. Algo que sí debe interesarnos y que de hecho tiene aplicación quirúrgica es este punto, conocido como punto silviano anterior. Sí, punto silviano anterior, el cual va a servir para abordar, ¿no? Abordar lo que es en la zona frontal. Y que de parte externa, en lo que viene a ser el cráneo, lo vamos a ver mañana, lo vamos a poder ubicar a 1.5 centímetros del brecma y también de la sutura sagital, ¿no? Que un poco mañana lo vamos a entender mejor. Bien, ahora, en cuanto al lóbulo parietal, vamos a ver aquí también una división. El lóbulo parietal también va a tener su surco principal, ¿no? Vamos a tener aquí a nuestro surco central o de Rolando, y hay un surco que va a ser el único, de hecho, que va a tener el lóbulo parietal, que es el surco interparietal. Este surco va a tener una porción horizontal, que es la que estamos viendo, que se va hacia posterior, y que va a dividirse en una rama ascendente y en una rama descendente. Al final, un único surco es el que va a dividir todo el lóbulo parietal, ¿no? Y aquí vamos a tener los siguientes giros. Primero, el giro que está detrás del surco de Rolando, pues como está detrás, ¿no?, va a ser el giro post-central. Y luego, los otros dos surcos, los otros dos giros que quedan alrededor del surco interparietal, van a ser el giro parietal superior, porque está por arriba, y el giro parietal inferior, porque está por debajo, ¿no? Entonces, al final, el lóbulo parietal va a tener 3 giros. Un giro postcentral, un giro parietal superior y un giro parietal inferior. Pero aquí no queda todo, sino que vamos a ver que la porción inferior, en el giro parietal inferior, va a poder dividirse también a partir de un surco que nosotros podemos encontrar y que se denomina surco intermediario de Jensen, y que nos va a ser útil para poder dividir 2 giros que son bastante importantes, ¿no? Vamos a tener, miren, a partir del surco intermediario, un pequeño giro que va a ser toda esta porción, que va a ser denominado el giro supramarginal. Ahora les explico por qué. Y un giro que está posterior a este, que va a ser el giro angular, ¿sí? Entonces, el surco intermediario de Jensen nos ayuda a dividir el giro parietal inferior en un giro supramarginal y un giro angular. Ahora, ¿por qué se le denomina giro supramarginal? Porque recordemos que por dentro de la cisura de Silvio está el lóbulo de la ínsula. Y como veremos más adelante, esta ínsula va a tener un surco que se va a conocer como surco marginal. Y como el surco de Silvio está sobre ese surco marginal, entonces a este giro que está encima del surco marginal se le llama como giro supramarginal. Y el que está posterior, pues, es el angular, ¿no? Y es una forma de recordarse, por ejemplo, que este es el supramarginal porque está sobre la ínsula con su surco marginal, y por detrás está el giro angular. Lo que nos debe interesar en esta porción, y es algo bastante interesante, es que si nos damos cuenta,
vamos a ver que el surco interparietal se prolonga, ¿ven? Se prolonga, hasta que este surco va a llegar a la porción occipital. Al final, como veremos más adelante, el surco interparietal va a ser uno de los surcos que va a terminar por dividir los giros en la zona occipital, ¿sí? Y allá. Aquí también vamos a tener un punto de abordaje, así como vimos anteriormente, que va a ser a nivel de la porción del surco interparietal. Ahora, para poner a prueba lo que hemos acabado de ver, vamos a ver en esta imagen los surcos que hemos mencionado. Primero, de azulito tenemos el surco o cisura de Silvio, o surco lateral, ¿sí? Por arriba vamos a ver que este surco en anaranjadito va a ser el surco interparietal. Y miren, aquí vamos a tener al surco interparietal, su porción ascendente, que es la línea punteada aquí, y su porción descendente. Y por debajo de la porción del surco interparietal tendremos al surco intermediario de Jensen, ¿no? Por tanto, miren, sobre el surco de Silvio o la cisura de Silvio tendremos a lo que es el giro supramarginal y por detrás este giro sería el giro angular. Es una manera de encontrarlo, ya que también van a ser zonas relacionadas con el lenguaje, ¿no? Ya, ahora sí. Una vez que hemos entendido o hemos tratado de esquematizar todo lo que son los giros a nivel de la morfología externa del cerebro, sobre todo en la cara externa, vamos a ver una aplicación clínica que es bastante importante de lo que acabamos de aprender. Y que va a ser, en parte, bueno, ya han estado viendo un poquito con Iván, ¿cierto? Que es lo que corresponde al homúnculo de Penfield. El homúnculo de Penfield básicamente es una representación del cuerpo, ¿sí? Digamos, es una analogía de las partes del cuerpo con ciertas partes de las circunvoluciones. Y vamos a hablar de un homúnculo de Penfield motor, siempre y cuando estemos en la zona frontal, ¿cierto? Y un homúnculo de Penfield sensitivo cuando estemos hablando de la zona parietal. El homúnculo de Penfield en la parte motora va a corresponder al giro precentral, mientras que el homúnculo de Penfield sensitivo va a corresponder al giro postcentral, ¿sí? Y como nos damos cuenta, vamos a tener aquí cada una de las partes de nuestro cuerpo representado en cada una de las caras. Por ejemplo, nosotros acabamos de ver la cara externa, ¿cierto? Entonces, en la cara externa, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Por ejemplo, en el homúnculo de Penfield motor, tenemos que en la parte superior, digamos, en lo que correspondería a la parte superior del giro precentral, vamos a tener que las porciones que llegan a esta parte, ¿sí? Corresponden al tronco, a nuestro hombro, al brazo, al codo, y así vamos bajando. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque supongamos que nosotros tenemos una lesión. No sé, por ejemplo, alguien tiene un golpe y se hace una lesión a nivel cortical, que es lo que estamos viendo, una lesión cortical, ¿no? A nivel de el giro precentral, ¿no? Prerolándico, en su parte superior. Entonces, digamos que se ha lesionado esta porción. Aquí se hizo una lesión en esta parte cortical y esta porción corresponde al hombro y al brazo. Entonces, como ustedes han visto parte de la vía córtico-espinal, ¿cierto? Esta desciende, lo que corresponde a tronco, brazo, hombro, ¿no? Y va a bajar hasta llegar a su porción. Entonces, si nosotros lesionamos, por ejemplo, esta porción que corresponde al brazo, al codo, entonces se va a manifestar clínicamente en una persona como que la lesión que se ha formado, que se ha dado, es localizada. Es decir, si nosotros lesionamos esta parte específica de la corteza, solo esa parte en nuestro cuerpo se va a lesionar. Es decir, un brazo, el codo, perderá la motilidad, ¿no? La muñeca, la mano, va a perder la función motora,
pero como hemos visto que se decusan, entonces será la función motora del otro lado, ¿no? Son lesiones localizadas, pero son contralaterales, ¿no? Contralaterales. Acá me falta corregirlo, son contralaterales. ¿Por qué? Porque hay una decusación, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, otra persona tuvo otra lesión y pues va a tener daño a este nivel de la corteza motora, que justo va a estar en relación con el ojo y la cara. Entonces, probablemente esta persona va a tener afección contralateral, digamos. Si este es el lado derecho, entonces tendrá una afección en el lado izquierdo. Y como estamos en el mapa motor, entonces será en su función motora. Si esta lesión se diera en el homúnculo de Penfield sensitivo, por ejemplo, a este nivel, que es mano y dedos, perdería la sensibilidad, ¿no?, de esta porción de la mano y de los dedos, pero del lado contrario. Entonces, siempre que nosotros tengamos lesiones corticales, vamos a tener que son lesiones localizadas, es decir, de esta parte en específico, y que van a ser contralaterales. ¿Está bien? Contralaterales. A diferencia de las lesiones en el núcleo de la base o quizá en la cápsula interna, como han visto con Iván, que pueden ser más bien lesiones más amplias, ¿no? Listo. Entonces, continuando con algunos de los lóbulos que nos faltan, que son el lóbulo temporal y el occipital, vamos a tener que estos van a ser un poco más sencillos. En el caso del lóbulo temporal, vamos a tener primero a nuestro surco primario, que va a ser el surco de Silvio, ¿no?, o lateral, y este va a tener otros dos pequeños surcos, ¿no?, un surco superior y un surco inferior. Y estos surcos nos van a delimitar tres partes, una parte superior, una parte media y una parte inferior, que van a ser giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior. No hay más. No hay nada más complicado, solamente es eso, ¿sí? Y lo que nos debe interesar del lóbulo temporal es que este, como recordaremos, va a estar relacionado con la porción auditiva, ¿cierto? Y que vamos a tener que si nosotros abrimos nuevamente, vamos a la cisura de Silvio, ¿cierto? Entonces dijimos que la cisura de Silvio parecía una boca. Y si parece una boca, cuando nosotros la abrimos, tenemos labios, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos un labio inferior, ¿sí? Acá han cortado un poquito, pero esta porción sería un labio inferior. Y si nos damos cuenta, luego de haber nosotros abierto, por ejemplo, nuestra cisura de Silvio, vamos a ver que hay una porción un poco más plana. Estas porciones planas que nos van a llevar hasta la ínsula, que es lo que estamos viendo por dentro, se va a conocer como valle silviano. Y la importancia de este valle silviano en el labio inferior es que a estas porciones se les van a denominar como giros temporales transversos. Y la aplicación que tenemos aquí es que estos giros temporales transversos corresponden al área 41 de Brodmann, que va a ser el área auditiva primaria, es decir, la región donde los estímulos auditivos van a llegar. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de los giros temporales transversos. Listo. Por último, vamos a ver el lóbulo occipital. El lóbulo occipital, como ya les mencionaba, es un lóbulo bastante desordenado. De hecho, vamos a ver que en los libros no se les da unos surcos o giros que sean constantes, son bastante variables. Y muchas veces incluso vamos a tener que sus giros son nada más que la continuación de otros giros que ya hemos visto. Por ejemplo, en este pequeño esquema, miren, vamos a ver este surco. Se les hace conocido, es el surco interparietal, ¿cierto? El surco interparietal. Este viene a ser la cisura de Silvio y por debajo los surcos temporales. Si nos damos cuenta, estos surcos que están dividiendo tanto la zona parietal como la zona temporal van a continuarse, ¿sí? Van a continuarse y con ello van a continuarse también sus giros. Y estos giros que continúan tanto en la zona parietal como en la zona temporal son los que muchas veces van a terminar dando estos giros que nosotros podemos ver en la zona occipital.
¿sí? Pero que realmente, como les menciono, no es constante. Entonces, no es que siempre vamos a tener surcos o giros específicos en la zona occipital, pero hay algunos que cuando se presentan son bastante importantes, como estos dos, que su importancia va a radicar en justamente la ubicación de lo que son las áreas visuales, ¿no? La primaria y la secundaria, que van a ser las áreas 17 y 18 de Brodmann. Y que de alguna manera he tratado de graficar aquí, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro polo occipital, entonces en este polo occipital nosotros vamos a tener en algunas ocasiones el surco lunatus, que es el más grande, y un surco prepolar, ¿no? Y estos van a delimitar lo que son las áreas visuales primarias, la 17 y la 18, ¿no? Bien. Por último, vamos a hablar del lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula está oculto, está profundo a lo que es el surco de Silvio, como ya lo habíamos mencionado. Y si nos damos cuenta, este lóbulo de la ínsula es un poco redondeado. Sin embargo, a pesar de que es redondeado y es una estructura completa, no es aislada, es decir, no es una estructura totalmente desconectada del resto de surcos que vemos en la superficie, sino que más bien nosotros, así como hemos visto en la parte superficial, los pliegues de paso, ¿no? Por ejemplo, entre frontal y parietal, también vamos a tener pliegues de paso entre la ínsula y la parte frontal, la ínsula y la parte parietal y el temporal, ¿no? Es por ello que, como tal, a la ínsula nosotros podemos dividirla en tres partes. Una ínsula propiamente dicha, que es la que estamos viendo en la imagen, y una región preinsular que va a estar relacionada con la zona frontal, ¿no? Sus pliegues de paso, y una región retroinsular que va a estar relacionado con los pliegues de paso entre la ínsula y la parte parietal e incluso temporal, ¿no? Bien, entonces hablemos un poco acerca de la ínsula propiamente dicha. La ínsula propiamente dicha, como vimos aquí, es una estructura bastante curva, ¿no? Bastante prominente. Y vamos a tener que esta tiene una porción que sobresale, que nosotros vamos a denominar el polo, ¿no? Que está hacia inferior, y que en conjunto vamos a delimitarla a través de tres surcos, ¿no? Que algunos van a denominar como surco superior, anterior y posterior inferior. Y que si nosotros sumamos todos estos conjuntos de surcos, ¿no? Que pueden estar delimitando a la ínsula, vamos a tener a lo que se conoce como surco limitante, también conocido como surco circunferencial o surco marginal de la ínsula, que es el que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Y básicamente, como su nombre nos dice, va a estar por todo el margen, ¿no? Por todo el borde de la ínsula. Y la ínsula también, así como la parte superficial, va a tener una división. Una división a través del gran surco de la ínsula, que nos va a dividir en dos porciones, como dos pequeños lóbulos, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, y estos a su vez en pequeñas porciones más, en porciones un poquito más pequeñas. Ahora, aquí también nosotros vamos a tener algunas áreas de Brodmann, y es que recordaremos que las áreas de Brodmann fueron determinadas en 52 en total, ¿cierto? Y que normalmente nosotros lo podemos ver en la parte superficial, ¿no? En la parte superficial de el cerebro. Sin embargo, si nosotros en algún momento hemos sido acuciosos y hemos contado quizá las áreas de Brodmann en la parte superficial, nos vamos a dar cuenta de que los números del 13 al 16 no aparecen en la parte superficial. Y la razón es porque si no están en la parte superficial, están en la parte profunda, ¿no? Y se encuentran a este nivel, ¿no? Vamos a tener a las áreas 13, 14, 15, 16 ubicadas en la ínsula propiamente dicha. Entonces, es la razón por la que no lo encontramos. Con ello, acabamos la cara externa, ¿sí? Y la parte profunda de los lóbulos cerebrales. Y rápidamente vamos a hablar de la cara medial y la cara inferior, que se hace bastante rápido. Entonces,
Así como en la cara externa hablamos de surcos principales, en la cara medial también vamos a hablar de surcos principales. Y aquí vamos a tener primero a la cisura calloso-marginal, que como su nombre nos dice, va a ir por el margen de la circunvolución o giro del cuerpo calloso, ¿no? Que es esta. ¿Por qué? Porque esta porción que estamos viendo aquí es el cuerpo calloso. Sobre el cuerpo calloso tenemos el giro del cuerpo calloso. Y sobre el giro del cuerpo calloso tenemos a la cisura calloso-marginal. Y esta cisura calloso-marginal, como estamos viendo, no termina por completo de dar la vuelta a todo el cuerpo calloso, sino más bien cuando éste llega más o menos a la intersección del tercio posterior con los dos tercios anteriores, asciende, se dobla, cambia de sentido y llega hasta el borde superior del hemisferio, ¿no? Dando, por tanto, una apariencia un poco sinuosa en forma de S, ¿no? Una forma de S. Y que además va a tener dos pequeñas ramitas que van a ser conocidas como el surco supraorbitario de Broca, que va a estar en relación otra vez con la porción orbitaria, y una incisura preovalar de Broca, que va a estar en relación con lo que más adelante vamos a ver que se denomina el lobulillo paracentral, ¿no? Entonces, eso es la cisura calloso marginal. La siguiente es una cisura que ya habíamos mencionado antes, que es la cisura perpendicular interna, ¿sí? Y que decíamos que en la cara interna sí existe, sí se ve, y que vamos a tener que esta es casi recta y que va a terminar cuando se intersecta con otra cisura que estamos viendo hacia inferior, que se conoce como la cisura calcarina, ¿no? También conocida como cisura de los hipocampos, y que no es del todo recta, sino más bien es como un techito, ¿no? Como un techito. Y por tanto tiene un vértice, que es conocido como el codo de la calcarina, y dos porciones, una porción anterior y una porción posterior, siendo la porción anterior la región donde va a intersectarse con la cisura perpendicular interna. Listo. Ahora, una vez que hemos visto entonces cada uno de estos límites, cada uno de estos surcos, vamos a poder nosotros delimitar de forma sencilla y rápida cada una de las partes que nosotros vamos a poder tener en la cara medial. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el surco calloso marginal, ¿cierto? Ahora, este surco calloso marginal, si nos damos cuenta, va a delimitar por toda su parte externa una zona que se va a conocer como la circunvolución frontal interna. Esta circunvolución frontal interna no es nada más y nada menos que la continuación de la primera circunvolución frontal. Es decir, aquella circunvolución que nosotros vimos antes, por fuera, ¿cierto? La más superior, se continúa en la cara central, en la cara medial, como la circunvolución frontal interna. Y cuando nosotros dividimos toda esta porción a través de los dos ramos que habíamos visto, ¿cierto? Entonces vamos a dividir a esta circunvolución frontal interna en otros dos pequeños lobulillos. El primero, conocido como lobulillo metópico de Broca, que va a corresponder al área orbitaria, y el lobulillo paracentral, ¿sí? El lobulillo paracentral. Ahora, esta circunvolución calloso marginal, si bien se va hacia la parte superior, al final va a continuarse o vamos a prolongarlo para que nosotros podamos dividir de esta manera por debajo de este surco, ¿cierto? A lo que se conoce como la circunvolución cuerpo calloso. Ahora, superior a a la prolongación de la cisura calloso marginal, vamos a tener a un lobulillo que tal cual la forma que tiene, ¿cierto? Es un cuadrilátero, se le ha denominado así, ¿no? El lobulillo cuadrilátero, o también conocido como precuña, porque el que le sigue tiene forma de cuña y es como se llama, ¿no? Cuña, cúneo, también se le denomina, y a este precuña o precúneo, ¿sí? O cuadrilátero también. Y nosotros aquí vamos a tener pliegues de paso, ¿no? Vamos a tener un pliegue de paso que va de la parte frontal a la parte de la circunvolución del cuerpo calloso, ¿sí?
vamos a tener un pliegue de paso de la circunvolución del cuerpo calloso a el lóbulo cuadrilátero, que viene a ser la parte parietal, ¿no? También vamos a tener pliegues de paso, nuevamente, de la circunvolución del cuerpo calloso a la parte occipital. Entonces, al final, estos pliegues de paso van a ser según a dónde van, ¿no? De la circunvolución del cuerpo calloso al frontal, al parietal y al occipital. Listo. Por último, para terminar con este tema, hablaremos de la cara inferior. La cara inferior es bastante más sencilla, ya que solamente vamos a ver aquí un surco y dos partes. Este surco, miren, no sé si lo reconocen, es un surco que nacía en la cara inferior, a los lados de las sustancias perforadas anteriores, y que nosotros veíamos que se iba hacia afuera, ¿cierto? Este surco es el surco cisura de Silvio, el cual va a dividir la cara inferior en una porción anterior, conocida como lóbulo orbitario, y en una porción posterior, conocida como lóbulo temporooccipital, ¿sí? Esta porción anterior ya sabemos que es orbitaria porque está sobre las órbitas en la parte frontal, y en la parte posterior, lo que correspondería a la zona temporal y occipital no tiene un límite específico. Por tanto, hablamos de un lóbulo temporo-occipital. Listo. Ahora, si nosotros queremos reconocer también aquí cada una de sus partes, vamos a ver lo siguiente. Primero, en el lóbulo orbitario vamos a tener que estas líneas que están punteadas, ¿cierto? Van a corresponder a los límites internos. Este va a ser el límite interno del hemisferio y este va a ser el límite externo del hemisferio. Entonces, toda esta porción es toda esta porción que estamos viendo, ¿sí? Ahora, dentro del lóbulo orbitario, que es todo lo que está en azul, vamos a tener dos surcos importantes. Un surco orbitario externo, aquí, que está aquí, y un surco orbitario interno, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí. Ahora, entre estos dos vamos a tener tres porciones. Una circunvolución orbitaria interna, una circunvolución orbitaria externa y una circunvolución orbitaria media o central, ¿sí? Ahora, en esta parte central nosotros vamos a tener en algunas ocasiones un surco que es importante, ¿no? Que se conoce como el surco cruciforme porque va a estar compuesto de varias líneas, pero que no siempre tiene esta disposición. En algunas veces, en algunas ocasiones, tiene forma de H, pero en realidad su forma es bastante variable. Puede ser una K, una R, ¿no? O una X. En realidad varía bastante. Lo que nos interesa es que toda esta porción sea la circunvolución orbitaria media, ¿sí? Y que detrás de la porción central, de esta porción transversa, siempre nosotros vamos a tener una porción que es bastante lisa, que es lo que estamos viendo en esta porción, que se conoce como el desierto olfatorio. Con eso terminamos la parte anterior, y en la parte inferior vamos a tener nuevamente las partes del lóbulo temporooccipital. En el lóbulo temporooccipital vamos a tener el borde externo, que corresponde a esta porción, el borde interno, que corresponde a toda esta porción, viendo toda esta parte, ¿cierto? Y vamos a tener dentro de este lóbulo dos surcos nuevamente, un surco temporooccipital externo y un surco temporooccipital interno, ¿sí? Los cuales van a dividir tres partes, ¿cierto? Que quizá nosotros podríamos pensar, ¿no? Externo, interno y medio, pero en este caso no se cumple. En este caso, el giro que vamos a tener entre el surco temporooccipital externo, ¿sí? Y el borde externo como tal, vamos a tener a la continuación del giro temporal inferior que habíamos visto antes. Y recién, entre ambos surcos, vamos a tener a lo que sería el giro temporooccipital externo, que es este de aquí, y el giro temporooccipital interno, que es toda esta porción. Y que nos debe interesar más porque en esta porción vamos a encontrar, miren, hacia anterior, un pequeño doblez. Este pequeño doblez se conoce como el uncus, ¿sí? El uncus o gancho del hipocampo. ¿Por qué? Porque el giro temporooccipital interno se divide en dos partes.
una parte anterior, que es toda esta, que se conoce como la circunvolución del hipocampo, y una parte más delgadita, que se conoce como el lobulillo lingual, ¿sí? Entonces, en la porción anterior, donde nosotros tenemos a la circunvolución del hipocampo, nosotros tenemos a su vez su prolongación, que es el uncus o gancho del hipocampo. Y que nos interesa porque dentro de esta porción nosotros vamos a tener una estructura bastante importante relacionada con la ira, ¿no? Estas emociones bastante fuertes que van a estar relacionadas con el núcleo, o para algunos autores, los núcleos amigdalinos, ¿sí? Y algo que es bastante curioso es lo siguiente. Si nosotros nos fijamos, miren, vamos a tener que este giro, el giro temporooccipital interno, ¿sí? Va a continuarse. Va desde la cara anterior, porción anterior, su porción posterior, hasta que llega a una porción bastante angosta, ¿sí? Esta porción bastante angosta la vamos a ver aquí, miren, aquí. Entonces, acá tenemos al uncus, tenemos el giro temporooccipital interno, y aquí su porción delgada. Esta porción delgada que asciende, sube, se conoce como el istmo. Y una vez que pasa por el istmo, sube y se continúa ¿con quién? Con la circunvolución del cuerpo calloso. De modo que el conjunto de circunvolución del hipocampo más circunvolución del cuerpo calloso se va a conocer como el lóbulo límbico o gyrus formicatus de Broca, y que va a estar relacionado en conjunto con el procesamiento de las emociones, de la ira, ¿cierto? Y de aquellas actitudes un poco más instintivas, digamos, ¿no? Y bueno, eso sería todo en cuanto a la morfología externa del cerebro. No sé si tienen alguna duda. Vamos a pasar a hablar acerca de lo que son las neuroarterias, ¿sí? No sé si tienen alguna duda. Listo. Entonces vamos a pasar a hablar de las neuroarterias, porque nos va a dar el tiempo. Y bueno, empezamos. Entonces, las neuroarterias. Básicamente las neuroarterias van a ser todas aquellas ramitas, arterias, que van a estar encargadas de irrigar el encéfalo. Para recordar, el encéfalo viene a ser toda aquella estructura que está dentro del neurocráneo, ¿está bien? De la cavidad craneal. Y que, por tanto, no incluye solamente al cerebro, sino también vamos a incluir aquí, por ejemplo, al diencéfalo, al cerebelo, al tronco encefálico, ¿sí? Entonces, neuroarterias van a ser todas aquellas ramitas que van a irrigar todas estas estructuras que están dentro del neurocráneo. Y cuyas ramas, ¿cierto?, van a venir de dos pilares importantes. Dos pilares, mejor dicho, dos fuentes de donde sale toda esta sangre, digamos, ¿no? Que van a ser las arterias carótidas internas y las arterias vertebrales. Estos van a ser los pilares, es decir, las fuentes que nos van a dar los nutrientes, la sangre como tal, y que van a formar en conjunto, al unirse entre ellas, lo que se conoce como el círculo arterial cerebral, o más conocido como polígono de Willis. Entonces, esto es un pequeño resumen. Vemos aquí nuestras carótidas internas y vemos hacia inferior las arterias vertebrales. Vamos a pasar a hablar entonces acerca de los pilares. Hablamos de un pilar anterior, o también conformado por las carótidas internas, ¿sí? Y debemos recordar que las carótidas internas tienen un recorrido que empieza desde la porción torácica, asciende por la porción cervical, ingresa a la base del cráneo hasta que llega, ¿no? Hasta que llega a el cráneo como tal, donde vamos a ver que empieza a dividirse, ¿no? Con sus ramas. Entonces, partimos del callado de la aorta. Tenemos el callado de la aorta, su tronco brachiocefálico y sus ramas, la subclavia derecha y lo que viene a ser la carótida primitiva, ¿no? O la carótida común. Esta carótida común o primitiva se divide en dos partes. Una parte
interna que va de frente a la base del cráneo y una parte externa que se va a ir a perder un poco hacia lo que es el rostro, ¿no? Las estructuras de la cara. Ahora, en cuanto a la carótida interna, esta, al llegar a la base del cráneo, va a llegar específicamente a este agujero, a estos agujeros, que van a ser los orificios externos del conducto carotídeo. No hablamos como tal de un agujero carotídeo porque la carótida no atraviesa así por completo el hueso, ¿no? De un lado a otro, sino que la carótida interna ingresa por estos agujeros, ¿no? Los orificios inferiores. Y luego, ¿qué pasa? En esta porción, que se conoce como la porción petrosa del temporal, vamos a tener que por dentro llega esta carótida interna. Llega por dentro, hace su caminito y ¡plum! Sale, ¿sí? Sale por su vértice. Entonces, nosotros no hablamos como tal de un agujero carotídeo, sino de un orificio carotídeo, ¿no? Inferior, un conducto carotídeo y un agujero u orificio carotídeo superior, ¿no? Entonces, una vez que sale nuestra carótida de la porción petrosa, va a ir a los costados de esta estructura que se conoce como la silla turca. Entonces, al costado de la silla turca, normalmente en una muestra que tiene todas sus partes, veremos que está relacionada con una porción que se conoce como el seno cavernoso. Por tanto, nuestra carótida interna atraviesa este seno cavernoso y termina por replegarse a nivel de estas eminencias que se conocen como las apófisis clinoides anteriores, ¿sí? Entonces, nuestra carótida ha venido desde la porción cervical, que es la primera porción, ¿sí? Ha ascendido, ha llegado a la porción petrosa, que es su segunda porción, ha atravesado el seno cavernoso, que es su tercera porción, y ha salido del seno cavernoso, que es la cuarta porción, ¿no? La última, y es la que nos interesa porque a partir de aquí nosotros vamos a tener sus ramas terminales que van a darnos sus ramas para el polígono de Willis, ¿no? Y esas ramas terminales son, primero, hacia anterior, la cerebral anterior, ¿sí? Hacia los lados vamos a tener a la arteria cerebral media. Ahora, inmediatamente posterior de la cerebral media vamos a tener a dos ramas bastante delgadas conocidas como las coroideas anteriores. Y por último, vamos a tener que hacia atrás el pilar anterior o las carótidas internas van a darnos dos ramas conocidas como las comunicantes posteriores. Algo que debemos saber y recordar es que nosotros, para tomar en cuenta la carótida interna para las neuroarterias, vamos a considerar su última porción, que es la cuarta. Eso es uno. Lo siguiente es que la carótida interna no da ramas hasta que llega al cráneo. Es decir, en todo su trayecto por el cuello, ¿cierto? Por la porción cervical, no da ninguna rama. Una vez que llega al cráneo como tal, empieza a dar algunas ramas, ¿no? Que por ejemplo serían las intrapetrosas, las intrasinusales, y una que es importante, antes de que dé sus ramas terminales, es la oftálmica, ¿no? A pesar de ello, todas estas ramas no van a formar parte del polígono de Willis. Así que las que nos deben interesar son estas cuatro, ¿no? Que son sus ramas terminales, que son la cerebral anterior, la cerebral media, la posterior y la coroidea anterior. Listo. Terminamos con eso, con el pilar anterior. Ahora, veamos el pilar posterior. El pilar posterior está conformado por las arterias vertebrales. Partimos nuevamente del callado de la aorta, el tronco brachiocefálico, sus otros dos componentes, ¿no? Que serían la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Y para el lado derecho tendremos a la subclavia derecha con la carótida común. Entonces, a los lados tenemos las subclavias, aquí, y a partir de estas subclavias es que nosotros vamos a tener a las arterias vertebrales, ¿no? Que, como su nombre lo dice, van a pasar por las arterias, perdón, por las vértebras, específicamente por estos agujeros que los han visto, ¿no? Ahora en la clase, que son los agujeros, no, los vamos a ver mañana, que son los agujeros transversos
que pertenecen a las vértebras cervicales, ¿no? Entonces, las arterias vertebrales atraviesan las vértebras, las apófisis transversas de las vértebras cervicales hasta que llegan a la primera vértebra cervical conocida como atlas. Una vez que llegan a esta vértebra, van a ir hacia posterior como si lo abrazaran y van a subir, ¿no? Formando esta disposición. Van a ascender por lo que se conoce como el agujero occipital o más conocido como agujero magno. Una vez que ingresa a la cavidad craneal, tenemos entonces a sus dos ramas, ¿no? Las arterias vertebrales derecha e izquierda. Una vez que llegan a la cavidad craneal, en esta porción que se conoce como la porción basilar del occipital, que es todo este hueso, entonces estas dos ramitas, las dos arterias vertebrales, van a unirse, formando así en conjunto lo que se conoce como la arteria basilar. Ahora, algunos autores van a mencionar que el pilar posterior es el pilar vertebral, mientras que otros van a mencionar que el pilar posterior es vértebro-basilar, ¿no? Porque de estas, en conjunto, vamos a tener ramas que van a servirnos para la irrigación del encéfalo, ¿no? Entonces, partimos de esto. Una vez que nosotros tenemos nuestras arterias vertebrales y nuestra arteria basilar, podemos continuar el camino. Y el camino se divide para tener así sus ramas terminales, que son las arterias cerebrales posteriores, ¿no? Si había una anterior y una media, que son de la carótida interna, nuestro sistema o pilar posterior nos va a dar a las cerebrales posteriores, ¿no? Que son sus ramas terminales. Ahora, una vez hemos terminado aquí, veremos que en este trayecto, desde que llegan las arterias vertebrales hasta que terminan como arterias cerebrales posteriores, vamos a tener algunas ramitas que son importantes, ¿no? Empezando por la parte inferior hacia superior o de posterior a anterior, tendremos la siguiente. Si nosotros tenemos aquí las arterias vertebrales, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que todo lo que esté cerca de la línea media, como han aprendido ayer, va a ser medial. Y todo lo que esté por fuera de la línea media va a ser lateral. Entonces, nosotros tenemos que en la cara lateral de la arteria vertebral nace una pequeña arteria. Una arteria que lo que hace es dar la vuelta, gira, ¿no? Gira alrededor del tronco encefálico y se va a ir a perder hacia la médula espinal, pero por la parte posterior. Entonces, como va hacia la parte posterior, será la arteria espinal posterior. Esto de acá, ¿cierto? Y si hay una posterior, debe haber una anterior. Y esta va a nacer de la cara, pero medial, ¿no? Del borde medial. Entonces, del borde lateral, espinal posterior, del borde medial, espinal anterior. El cual, cuando se une, porque es a ambos lados, ¿no? Va a darnos lo que se conoce como el tronco espinal anterior. ¿Y qué más? Bueno, lo siguiente es esta famosa arteria, que quizá ya la han escuchado, que es la pica, que es la arteria cerebelosa posterior inferior, ¿no? Arteria cerebelosa posterior inferior. Si lo pensamos, su nombre nos dice que irriga al cerebelo. Específicamente va a irrigar la cara inferior del cerebelo, ¿no? Arteria cerebelosa inferior posterior. Y si hay una inferior posterior, hay una inferior anterior. Y esa es la siguiente, la AICA, que ya no es parte de la arteria vertebral, sino más bien parte de la arteria basilar, ¿no? Listo. ¿Y qué más? Vamos a ver que también en la porción basilar hay unos ramos que son bien chiquititos, bien delgaditos. Estos van a ser los ramos del puente y que los vamos a ver en la muestra. Parecieran unos pelitos, son muy delgaditos, ¿no? Y así como estos, vamos a tener otros que desde anterior no se ven, pero si nosotros jaláramos un poco la arteria, vamos a ver unas pequeñas arterias que se incrustan en el puente de Barolio, ¿no? Y estas van a ser los ramos perforantes de la basilar. Entre estas, los ramos del puente, ¿no? Que son bien delgaditos, vamos a tener a una que sobresale, que es bastante sinuosa, que es la arteria timpánica. Esta arteria timpánica tiene importancia porque va a ir hacia el meato auditivo interno para terminar
en lo que es el oído medio e irrigarlo, ¿no? Entonces es bastante importante. Por último, vamos a ver que si había unas arterias cerebelosas inferiores, debe haber una arteria cerebelosa superior, y es la última que vamos a ver aquí, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que, de alguna manera, estamos cubriendo todo el cerebelo, ¿no? El cerebelo en su cara inferior, en la cara inferior media y en la cara superior, ¿no? Pica, aica y cerebelosa superior. Listo. Una vez con todos ellos, vamos a tener entonces el círculo arterial cerebral, también conocido como polígono de Willis, que se va a formar, ¿no?, por los pilares anteriores, por las carótidas internas y por el pilar posterior o vértebro basilar. Listo. Entonces tenemos sus ramas y cuando nosotros tengamos la arteria comunicante posterior, vamos a poder cerrar a nuestro polígono, ¿no?, que según la bibliografía será un hexágono o un heptágono, que es lo más adecuado por sus vértices y sus aristas, ¿sí?, que acá los podemos ver, y que en cuyo espacio vamos a ver que va a estar delimitando estas estructuras que vamos a reconocerlas como el quiasma óptico, ¿cierto?, la hipófisis, los cuerpos mamilares, y recordaremos que a los costados habían unas partecitas, unas áreas que tenían huequitos, ¿cierto?, y de forma de rombo, ¿no?, que van a ser las sustancias perforadas, en este caso anteriores, y detrás de los cuerpos mamilares tendremos a la sustancia perforada posterior. Ahora, de estos, nosotros, de este círculo arterial cerebral, nosotros vamos a tener las siguientes arterias, ¿no?, o las siguientes ramas, que van a ser la cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior, junto a la coroidea anterior. En conjunto, estas cuatro van a darnos las ramas que van a terminar de irrigar todo el encéfalo, ¿sí?, y que vamos a ir viendo poco a poco. Miren, entonces empezamos por la cerebral anterior. En el caso de la cerebral anterior, esta, como hemos visto, va a nacer hacia anterior de la arteria carótida interna, ¿no? Entonces, cuando esta nace, va hacia anterior, pero también se va hacia medial. Entonces, anterior, medial, y se pierde un poco por la cisura interhemisférica. Y cuando llega a esta porción, que es la cara medial, ¿cierto?, del hemisferio, ¿qué hace? Da la vuelta por todo el cuerpo calloso, ¿cierto? Entonces, nace, se mete a la fisura interhemisférica y da la vuelta por todo el cuerpo calloso, ¿no? Ahora, como da la vuelta por todo el cuerpo calloso, la rama terminal que ésta tiene se va a llamar arteria pericallosa. Y en este camino va a tener algunas ramas, ¿no? Unas ramas, primero, aquella que va a comunicar un lado con el otro, que va a ser la arteria comunicante anterior, ¿no? Antes de esta, unas pequeñas ramas para la sustancia perforada anterior, que van a ser las centrales anteromediales, y una vez que ha llegado a la cara media o medial del hemisferio, va a darnos las siguientes ramas, que son la arteria frontal, perdón, la orbitaria, la prefrontal y la calloso marginal. Y que en vez de memorizarnos qué cosa es lo que irriga cada uno, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Siempre que nosotros veamos un vaso, es decir, una arteria, siempre por donde este pase, vamos a tener un territorio vascular. Es decir, lugar por donde pasa la arteria es lugar por donde esta región va a ser irrigada por esta arteria. Es decir, por ejemplo, en esta zona, ¿cierto?, que conocemos que es la zona orbitaria, vamos a tener a esta arteria. Entonces, si esta arteria pasa por esta arteria necesariamente, ¿no?, irriga esta zona. Entonces, a esta arteria, que como irriga a esta zona, que es la zona orbitaria, se le ha denominado arteria orbitaria, ¿sí? Luego, entonces, su territorio vascular va a ser la zona orbitaria. Luego, si tenemos a una arteria que, miren, va a estar ubicada cerca al polo frontal, ¿cierto? Entonces, la zona o territorio vascular que va a estar ocupando va a ser toda esta zona. Por tanto, va a ser la arteria prefrontal o también llamada del polo frontal.
Y así con las siguientes, ¿no? Como la calloso marginal, que se va a encargar de irrigar todo su camino, y todo su camino va a estar relacionado con la circunvolución del cuerpo calloso, y también, miren, el lobulillo paracentral y parte del lobulillo cuadrilátero, ¿no? Entonces, hablamos de territorios vasculares cuando estamos próximos a la arteria, ¿no? Entonces, si la arteria está próximo, por ejemplo, al lobulillo paracentral, entonces este lobulillo paracentral es irrigado en parte por esta arteria. Y así esto nos va a ayudar a identificar qué zonas son afectadas. Por ejemplo, si es que yo tuviera un ACV, un accidente cerebrovascular, en alguna de estas zonas, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera un accidente cerebrovascular a nivel de la zona prefrontal, ¿cierto? Entonces, la lesión va a ser en su territorio vascular, es decir, la zona que irriga. ¿Y qué está relacionada con la zona prefrontal? Pues la zona de la conciencia, de los valores, ¿no? Entonces, es probable que esa parte se vea afectada si es que tengo una lesión a este nivel. ¿Y qué nos ayuda a entender mejor las lesiones a nivel vascular? Pues los segmentos, ¿no? Los segmentos. Es por eso que vamos a ver que estas arterias van a tener segmentos. Por ejemplo, en el caso de la cerebral anterior, vamos a poder dividirlo en 3 segmentos. Según las bibliografías, pueden dividirse incluso en más, ¿no? Pero ahora solo lo vamos a dividir en 3 segmentos, tomando como referencia, primero, la arteria comunicante anterior. Por tanto, antes de que llegue la comunicante anterior, segmento precomunicante o precomunicalis, un segmento después de la llegada de la comunicante anterior, que va a ser la postcomunicalis, pero que se va a dividir en 2 partes. Una postcomunicalis proximalis, es decir, próxima hasta que nace la arteria calloso marginal, y una postcomunicante distal a partir del nacimiento de esta arteria, ¿no? La división de estos segmentos nos ayuda para ubicar de una forma más específica las lesiones que pueden darse a nivel vascular, ¿no? Como por ejemplo a nivel de la cerebral anterior. Ahora, de la misma manera, nosotros podemos ver los ramos de la arteria cerebral media. En este caso, la arteria cerebral media, como habíamos visto, nace de la cara lateral y va a perderse hacia la cisura de Silvio. La característica de la cerebral media es que esta es la más ancha de todas. Si nos damos cuenta, ¿no? Pareciera incluso como si la arteria cerebral media fuera la continuación de la arteria carótida interna, ¿no? Entonces va a tener bastante volumen, ¿no? Sanguíneo, ya que va a tener el calibre más ancho de todas las ramas de lo que es la carótida interna. Ahora, esta cerebral media, así como también tiene bastante circulación, digamos, es una de las que más se afecta con los accidentes cerebrovasculares, es decir, de todas las arterias, ¿no?, que puedan sufrir accidentes cerebrovasculares, la más frecuente es la arteria cerebral media. Y esta, en su recorrido, como habíamos visto, va hacia la cisura de Silvio, rodea lo que es la ínsula, sale nuevamente por la cisura de Silvio y termina en la cara externa a través de los ramos, que van a ser ramos superiores y ramos inferiores. Estos, nuevamente, se pueden dividir en segmentos. Un segmento antes de la ínsula llamado esfenoidal, ¿sí?, que está en celestito. Luego, un segmento que llega a la ínsula, que es el insular. Un segmento opercular, recordemos, ¿no?, de boca. Y un segmento terminal, que es el que ya va a estar relacionado con la cara externa, ¿no? Y que va a estar irrigando, miren, parte de la zona frontal, parietal y temporal. Por tanto, si hubiese una lesión, por ejemplo, en la arteria cerebral media, en alguna de sus porciones, entonces podríamos tener una alteración. Por ejemplo, puede ser una lesión a nivel del lóbulo frontal, puede ser a nivel del lóbulo parietal o del lóbulo temporal. En cuanto a la cerebral posterior, vamos a tener que también tiene una disposición, pero esta se va a ir más bien, miren, hacia, tal cual su nombre, hacia posterior, rodeando todo lo que es el tronco encefálico, ¿sí? Va a rodearlo y va a terminar
en la cara inferior de el hemisferio hasta que alcanza esta cisura, que es la cisura calcarina, ¿sí? Entonces, rodea todo lo que es el tronco encefálico y termina en la cisura calcarina, y como termina en esta cisura, pues su rama terminal se llamará arteria calcarina. Esto también va a tener porciones, una porción precomunicante antes de la llegada de la arteria comunicante posterior, una porción ambiens que va a estar relacionado con la cisterna ambiens, ¿no? Que es un espacio con líquido cefalorraquídeo, la porción cuadrigémina, que es esta de moradito, porque está en relación con los tubérculos cuadrigéminos, y por último una porción calcarina, que es la que va a estar dentro del surco de la cisura calcarina, ¿no? Pero también vamos a tener algunos ramos más pequeños, como por ejemplo las coroideas posteriores, que como podemos ver, ¿no? Salen hasta llegar a los ventrículos laterales para formar parte de los plexos coroideos, ¿sí? Listo. Ya. Así como también vamos a ver aquí nosotros ramas grandes, vamos a ver más adelante que hay algunas ramas que son más pequeñitas, ¿sí? Que también van a ser bastante importantes. Por último, vamos a ver a la coroidea anterior, que, bueno, tal cual su nombre lo dice, ¿no? Va a ir, o su función principal es ir a los plexos coroideos, ¿no? En este caso vemos que ni bien nace, pasa rodeando lo que son los pedúnculos cerebrales, ¿no? Hasta ir por la hendidura cerebral de Bichat, que vimos al inicio, ¿no? En la otra exposición, hasta llegar a lo que se conoce como los ventrículos laterales y en ellos a los plexos coroideos. En su recorrido, esta va a dar pequeñas ramitas que van a irrigar, por ejemplo, el pedículo cerebral, el uncus del hipocampo, que estaría en esta zona, y obviamente vamos a tener su rama final que va a ser para los plexos coroideos, ¿no? En ayuda de la coroidea posterior que vimos antes, que viene de la cerebral posterior. Listo. Ahora, una vez que hemos visto todas estas ramas y que puede ser un poco tedioso, ustedes lo pueden revisar aquí con más detalle, vamos a ver que lo importante de estas ramas es poder entender que al final todas las ramitas que hemos tenido van a distribuirse de dos maneras. Una, que va a ser conocido como el sistema superficial, ¿no? Que básicamente corresponde a los territorios vasculares que les había estado comentando, ¿no? Por ejemplo, la zona vascular o territorio vascular de la cerebral media, ¿no? Que corresponde a la cara externa, casi toda la cara externa, pero también parte de la cara inferior, ¿cierto? En su porción orbitaria y parte del temporal. Por ejemplo, el territorio vascular de la cerebral anterior, con la cara medial, ¿cierto? Y parte de la cara externa y el territorio de la arteria cerebral posterior con su territorio vascular en la cara inferior y también parte de lo que es la cara externa y parte de la cara medial, ¿no? Este sistema superficial va a ser producto de lo que son las ramas principales, ¿no? La cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior, las cuales van a darnos unas arterias conocidas como arterias largas o cortas y que van a distribuirse, como hemos visto anteriormente, entre los giros, ¿no? Entre los surcos, ¿no? Por tanto, la función de estas va a ser básicamente dar vascularización o nutrición a cada una de estas porciones, las cuales a su vez van a estar cubiertas, como vamos a ver en las muestras en el taller, por pía madre, ¿no? Y que van a estar íntimamente relacionados con estos vasos. Por último, vamos a ver que así como hay un sistema superficial, es decir, así como nuestras arterias que habíamos visto daban unas ramas bastante anchas para los giros, la parte más externa, hay también unas ramas que van a estar encargadas de irrigar el sistema profundo que involucra básicamente los núcleos de la base, ¿no? Y que de forma resumida les he traído una partecita, ¿no? Porque es un tema bastante amplio y que mencionaremos, a grosso modo, que algunos de estos núcleos principales, ¿no? De la base van a ser
lo siguiente: el caudado, el putamen, el tálamo, y bueno, dentro, entre putamen y tálamo, tendremos al globo pálido, ¿no? Que si, por ejemplo, nosotros hacemos un corte, digamos, a este nivel, estamos cortando el cerebro, entonces podemos ver las estructuras de esta manera, ¿no? Tenemos el caudado en verdecito, el putamen por fuera, por dentro el tálamo, y entre putamen y tálamo tendremos al globo pálido, ¿no? Que van a ser sustancia gris dentro de la sustancia blanca, ¿no? Y entre ambos, entre estas porciones de sustancia gris, vamos a tener a otra estructura bastante importante de sustancia blanca, que va a ser conocida como la cápsula interna, ¿no? Que va a ser básicamente, digamos, el camino por el que todas las vías que van de la corteza pasan hasta la médula, ¿no? Es decir, para la vía córtico-espinal. Entonces, esta es la cápsula interna. Listo. Ahora, en el sistema profundo nosotros vamos a partir nuevamente y rápidamente de nuestros pilares. Tenemos el pilar posterior, el sistema vertebrovascular, y el pilar anterior con el sistema carotídeo. Ahora, aquí ¿qué tenemos? Vamos a tener que de la arteria cerebral anterior, ¿cierto? Vemos su distribución anterior y medial, ¿cierto? Antes de que ésta se vaya a unir hacia el otro lado con la comunicante anterior, va a dar algunos pequeños ramitos que van a pasar por esta estructura, que es la sustancia perforada anterior. Entonces, la arteria cerebral anterior da sus ramitos que atraviesan la sustancia perforada anterior y que van a ir a parar, ¿cierto?, a lo que es principalmente la cabeza del caudado. Entonces, la arteria cerebral anterior se va a encargar principalmente de la irrigación de la cabeza del caudado. Luego, otra arteria bastante importante y que nos va y que va a irrigar a través de, otra vez, la sustancia perforada anterior, es la arteria cerebral media. Esta arteria, nuevamente, pasa, ¿no? Ingresa por la sustancia perforada anterior y va a llegar dándonos las siguientes ramas, ¿no? Una rama que va a ir por fuera del putamen, y una rama más interna, ¿no?, que va a ir por dentro de los globos pálidos. Entonces, a estas ramas en conjunto se le conocen como las estriadas, ¿sí? Y según el lugar al que vayan a ir, vamos a llamarlas como estriadas internas, que son estas, más hacia la línea media, y unas estriadas externas que van a estar relacionadas al putamen. La importancia de las estriadas internas es que estas van a irrigar en parte lo que les comenté que es la cápsula interna, ¿cierto? Que va a ser parte, ¿no?, de la vía córtico-espinal y por tanto encargada de lo que es la función sensitiva y motora, ¿no?, de la corteza hacia el cuerpo. De modo que si, por ejemplo, nosotros tuviésemos un accidente cerebrovascular a este nivel, ¿no?, en las estriadas internas, que afecten a la cápsula interna, es muy probable que nosotros perdamos parte de la movilidad y sensibilidad de la región que estamos afectando, ¿no? Listo. Ahora, dentro de estas, de las estriadas, vamos a tener que hay una arteria que siempre es muy sobresaliente, ¿no? Una arteria que es más ancha, más voluminosa y que está muy involucrada con episodios de hemorragia. A esta arteria, que es muy conocida, se le conoce como la arteria de la hemorragia cerebral de Charcot y pertenece a la arteria cerebral media en su porción o en sus ramas profundas, ¿no?, dentro de lo que son las estriadas internas. Listo. Luego, para ir terminando, vamos a ver que también para el sistema profundo, la arteria coroidea anterior y la cerebral posterior nos van a dar algunas ramas. La arteria coroidea anterior no va a pasar directamente por las sustancias perforadas, sino más bien va a llegar a lo que son los núcleos de la base a través de la hendidura cerebral de Bichat, ¿no? Y va a llegar para irrigar todo lo que es el caudado, ¿no?, parte del caudado, también parte de el tálamo en su cara interna y parte de lo que son los globos pálidos, ¿sí? Los globos pálidos. Por último, nos hemos dado cuenta
si ustedes se han dado cuenta, que hasta ahora casi todos, ¿no? Casi todas las arterias que hemos visto están irrigando parte de lo que es putamen, caudado y globo pálido. Y una que otra va a irrigar al tálamo, ¿no? Van a tener ramas para uno y otro lado. Sin embargo, la arteria cerebral posterior va a ser una arteria que no se encarga nada más que para irrigar el tálamo óptico, ¿sí? El tálamo óptico en su porción posterior e inferior. Entonces, las otras arterias tienen, por ejemplo, para irrigar lo que son los núcleos de la base, como putamen, caudado, e incluido el tálamo, pero lo que caracteriza a la cerebral posterior es que ésta solamente se encarga del tálamo, ¿sí? En su porción inferior y posterior. Con ello, entonces, nosotros estamos viendo la irrigación, a grosso modo, de lo que es el sistema profundo, ¿sí? A través de las ramas profundas, ¿no? De estas arterias. Y con esto estaríamos viendo ya la parte final de lo que son las neuroarterias. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, de todas maneras, ya saben, lo pueden hacer saber. Y eso sería todo, chicos. Nos estamos viendo.